Papa del pueblo. Una mirada a su paso por el Vaticano y sus logros. Pocos líderes han sido tan profundamente observados y, al mismo tiempo, tan entrañablemente humanos. Desde los pasillos silenciosos del Vaticano, hasta las calles de las villas, más humildes de América Latina. El Papa Francisco ha caminado con los pies sobre la tierra y el corazón en el cielo. No es un pontífice cualquiera, es el primero de su nombre, el primero de América, el primero jesuita, y quizás uno de los más desafiantes en la historia moderna de la Iglesia Católica. Orígenes, el hijo de un inmigrante. Nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1936, Jorge Mario Bergoglio fue el hijo de un inmigrante italiano. Antes de convertirse en sacerdote, trabajó como técnico químico y conoció de cerca la realidad del trabajo manual. Su vida no estuvo encerrada en templos ni rodeada de incienso. Aprendió a observar a Dios en el rostro del obrero, del pobre, del enfermo. Ingresó a la compañía de Jesús, y allí se forjó no solo su vocación religiosa, sino también su carácter austero, su espíritu crítico y su sensibilidad social. Fue un sacerdote cercano a la calle, un arzobispo que viajaba en colectivo, un cardenal que cocinaba su propia comida, la sorpresa del cónclave, un papa diferente. El 13 de marzo de 2013, el mundo esperaba a otro europeo en la silla de Pedro. Pero desde el balcón de la Basílica de San Pedro, surgió un nombre desconocido para muchos, Francisco. Eligió el nombre del santo de Asís. No fue casualidad. Con ese solo gesto, ya anunciaba el tono de su pontificado: pobreza, humildad, paz, en un Vaticano marcado por escándalos, distancias jerárquicas y una estructura antigua. Su elección fue vista como una brisa inesperada, o, para algunos, como un temblor. La iglesia que se ensucia los zapatos. Francisco no quiso vivir en el lujoso palacio apostólico. Eligió una residencia más simple. Rechazó autos de lujo. Se inclinó ante otros cardenales. Pero su humildad no fue un símbolo vacío. Fue una declaración. En su primera homilía como papa dijo que prefería una iglesia que se ensucia en la calle a una iglesia que se enferma por quedarse encerrada. Esa frase resumía su visión. Reformó la curia, denunció con fuerza los abusos sexuales, pidió perdón por los errores del pasado. Habló de misericordia más que de condena, de inclusión más que de exclusión. Un papa de puentes y no de muros. Francisco se convirtió en un diplomático espiritual. Intercedió en el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Fue el primer papa en hablar ante el Congreso de Estados Unidos y ante el Parlamento Europeo. Viajó a zonas de guerra, visitó campos de refugiados, se arrodilló ante las víctimas, se reunió con líderes musulmanes, judíos, ateos y evangelistas. Su objetivo fue claro: tender puentes, derribar muros. La ecología como mandato espiritual. En 2015, Francisco publicó una encíclica que sacudió al mundo, Laudato Si, un documento que no solo hablaba a los católicos, sino a toda la humanidad. La tierra, dijo el Papa, es nuestra casa común, y hemos fallado en cuidarla. Con un lenguaje directo, criticó el consumismo, el capitalismo desmedido y la indiferencia ante el cambio climático. Convirtió el cuidado del medio ambiente en un deber moral y espiritual. Humanidad. La tierra, dijo el Papa, es nuestra casa común, y hemos fallado en cuidarla. Con un lenguaje directo, criticó el consumismo, el capitalismo desmedido y la indiferencia ante el cambio climático. Convirtió el cuidado del medio ambiente en un deber moral y espiritual. Los desafíos dentro de la Iglesia. No todo fue recibido con alegría. Su apertura a la posibilidad de bendecir parejas homosexuales, su visión sobre el papel de la mujer, su enfoque sobre los divorciados, generaron oposición dentro de sectores conservadores. Ha sido llamado modernista por algunos, hereje por otros, pero nunca indiferente. Su liderazgo fue, y sigue siendo, una lucha interna entre la tradición y la renovación. Francisco y los más pequeños. El Papa nunca dejó de tener una mirada de pastor. Abrazó a niños enfermos, lavó los pies de presos, escuchó el llanto de madres que perdieron a sus hijos. Dijo que la Iglesia debe ser como un hospital de campaña, que su misión es curar heridas, no crear más juicios. Con él, la palabra pobreza dejó de ser una categoría teórica.
se volvió un llamado urgente a la compasión. Su legado hasta ahora. 10 años después de su elección, el Papa Francisco sigue siendo una figura incómoda para algunos, esperanzadora para otros, pero sobre todo auténtica. Reformó estructuras, cambió lenguajes y, sobre todo, devolvió al mundo la imagen de un líder que no se impone desde arriba, sino que sirve desde abajo. Quizás su mayor logro no se encuentre en documentos, sino en las lágrimas secadas, en las puertas abiertas, en las almas. Francisco no es un papa perfecto. Ningún ser humano lo es. Pero quizás, en su imperfección, en su lucha constante por unir fe con justicia, dogma con misericordia, ley con amor, radica la fuerza de su pontificado. Cuando la historia lo mire con distancia, no solo se preguntará qué dijo, sino a quién abrazó, por quién luchó y cuántas veces se arrodilló ante el dolor del otro. Porque al final no será recordado solo como el Papa argentino, sino como el Papa humano. No todos los líderes del mundo tienen el poder de detener guerras, de reconciliar pueblos, de mover a creyentes y ateos con una sola palabra, pero aún menos son los que logran hacerlo sin levantar la voz. El Papa Francisco no apareció para imponer un dogma, sino para encarnar una pregunta. No vino a decir quién estaba dentro o fuera del reino, sino a recordarnos que todos, sin excepción, caminamos con barro en los pies y necesidad en el alma. Su elección no fue solo una decisión de cónclave, fue un signo de los tiempos. Fue un susurro en medio del ruido global, una señal inesperada en una iglesia que, durante años, parecía más preocupada por proteger su imagen que por sanar las heridas de sus fieles. Este es el viaje de Jorge Mario Bergoglio, un jesuita argentino, un pastor de los márgenes, el primer papa latinoamericano, el primero en llamarse Francisco, y quizás uno de los pocos que logró humanizar al Vaticano sin renunciar a su fe. El cardenal que cocinaba solo. Antes de llegar a Roma, Bergoglio ya era una figura peculiar en Argentina. Como arzobispo de Buenos Aires, rechazó el uso de lujos. Viajaba en transporte público, vivía en un pequeño apartamento y cocinaba su propia comida. Visitaba villas miserias, hablaba con cartoneros, caminaba entre drogadictos y ancianos olvidados. Para muchos, era un símbolo de contradicción, un cardenal que parecía vivir como un laico. Pero para otros, especialmente los más pobres, era un testimonio viviente del Evangelio. Su estilo sobrio, su lenguaje directo y su opción por los últimos, lo convirtieron en una figura incómoda para los sectores más acomodados del clero. No era un revolucionario, pero sí un hombre que no temía hablar de injusticias, de corrupción, de hipocresía. Su forma de pastorear se parecía más a la de Cristo en las calles que a la de un obispo en su catedral. La fumata blanca de una nueva era. El 13 de marzo de 2013, el mundo se detenía frente al balcón de la Basílica de San Pedro. La Iglesia Católica, envuelta en crisis por escándalos de abuso, problemas financieros y una creciente pérdida de fieles, se preparaba para anunciar un nuevo Papa. Cuando el nombre de Jorge Mario Bergoglio fue pronunciado, el silencio se hizo presente. Pocos sabían quién era, pero su primer gesto, saludar con humildad y pedir la bendición del pueblo antes de dar la suya. Fue una revolución simbólica. Eligió llamarse Francisco, y no por azar. Francisco de Asís, el santo de los pobres, el místico que abrazó a los leprosos, el reformador que desafió al poder con la dulzura del Evangelio. Al elegir ese nombre, Bergoglio ya estaba marcando un nuevo rumbo. Una iglesia más cercana a los que sufren, más libre de vanidades, más enfocada en sanar que en imponer. Una iglesia que sale, que sana y que escucha. Una de las frases más repetidas de su pontificado ha sido: prefiero una iglesia accidentada, herida y sucia por haber salido a la calle, antes que una iglesia enferma por encierro y comodidad. Con esa afirmación, el Papa Francisco redefinió el rol del catolicismo en el siglo XXI. La iglesia, para él, no debía ser un museo de normas, sino un hospital de campaña para almas rotas. Inició un proceso profundo de reforma de la curia romana. Limpió estructuras corruptas, reordenó oficinas y exigió transparencia financiera. Más allá de lo administrativo, su mayor cambio fue espiritual. Centró su mensaje en la misericordia. Recuperó el poder del abrazo, del perdón, de la inclusión. En un mundo que constantemente levanta muros,
Él se convirtió en constructor de puentes, los desafíos de un pontífice rebelde. Pero no todo fue armonía. Su estilo directo, sus críticas al capitalismo salvaje, su cercanía con los marginados, su apertura hacia cuestiones controversiales como la homosexualidad, el papel de la mujer y la comunión para los divorciados, generaron fuertes resistencias. Algunos lo acusaron de diluir la doctrina, otros de politizar el púlpito. Dentro del mismo Vaticano surgieron tensiones. Cardenales conservadores se opusieron a sus reformas. Algunos sectores lo llamaron peligroso, pero Francisco, lejos de retraerse, siguió adelante con calma. Su firmeza no era agresiva, era la de un pastor que sabe que, a veces, cuidar el rebaño implica enfrentar al lobo aunque esté disfrazado de cordero. Francisco, el profeta ecológico. En 2015, Francisco publicó Laudato Si, una encíclica que conmocionó al mundo. No fue solo un documento religioso, fue un grito planetario. Una denuncia clara contra el deterioro ambiental, el consumismo, la indiferencia ecológica. En sus páginas, el Papa nos recordó que la tierra no es un recurso, sino un hogar. Que el grito de los pobres y el grito de la naturaleza son uno solo. Fue el primer líder espiritual de esta magnitud en hablar con tal contundencia sobre el cambio climático. Sus palabras resonaron en cumbres mundiales, en universidades en pueblos remotos. No habló desde la ciencia, sino desde la conciencia. No pidió estadísticas, sino conversión del corazón. Puentes interreligiosos y diplomacia espiritual. Durante su pontificado, Francisco tendió la mano a todas las religiones. Visitó sinagogas, mezquitas, templos. Se reunió con líderes musulmanes, budistas, ortodoxos, evangélicos. Su mensaje fue claro. La fe no debe ser un campo de batalla, sino un espacio de encuentro. Fue clave en el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Pidió el fin de guerras, defendió a los refugiados, denunció las políticas inhumanas de migración. Su diplomacia no era de estrategias, sino de compasión. Donde muchos veían enemigos, él veía hermanos separados por el miedo. Si algo define su legado, es su opción constante por los más vulnerables. Francisco abrazó a enfermos sin importar su condición. Lavó los pies de presos. Lloró con madres que perdieron a sus hijos. Visitó campos de refugiados, tocó heridas, escuchó historias sin juzgar. Su iglesia no está hecha para los santos, sino para los heridos. No busca pureza doctrinal, sino corazones arrepentidos. En un mundo de redes sociales, apariencia y rendimiento, el Papa Francisco eligió la ternura como lenguaje. Y ese gesto, aunque silencioso, fue revolucionario.